Bienvenidos a la segunda parte de esta serie para seguir aprendiendo cómo crear animaciones personalizadas con .NET MAUI. Comencemos. Bueno, en la primera parte de esta serie aprendimos qué era la clase Animation y sus parámetros principales, y lo hicimos aprendiendo a crear la animación trasladando la imagen o la carta en su eje Y o verticalmente. En este video vamos a aprender más tipos de animaciones, vamos a aprender a utilizar la clase Animation como clase padre para agrupar otras animaciones. Y bueno, este fue el resultado de la primera parte, animando la carta trasladándose en su eje Y. Vamos a ver el video. Vamos a empezar con dos animaciones muy sencillas. La primera, como ven, la carta está semi-transparente y cuando llega al mazo ya llega totalmente opaca. Eso se hace con la propiedad opacity de los elementos. La propiedad opacity maneja valores entre 0 y 1, donde 0 es transparente del todo y 1 es opaca del todo o visible del todo. Entonces, cuando la carta empieza está semi-transparente, entonces podemos empezar con un 0.2 y ya cuando llegue al final de la animación estaría con el opacity en 1. Entonces voy a copiar esta animación, le voy a poner opacity animation y vamos a animar la propiedad opacity. Entonces pongamos aquí opacity y aquí vamos a poner desde 0.2 hasta 1, que sería totalmente visible. Y esta línea también le vamos a hacer un commit a la animación de opacidad para que inicie la animación. Voy a dejar esto igual para que vean lo que pasa cuando se deja el mismo nombre de la animación en dos tipos de animaciones distintas. Voy a actualizar y mire lo que pasa. Trata de empezar la primera animación, que es la de trasladarse en Y, y empieza arriba en menos 250. Pero de inmediato, como hay una animación que se llama igual, que es la de opacidad, entonces para esta animación para iniciar la animación de la opacidad. Entonces por eso se queda arriba. Entonces por eso es que estas dos cosas, la combinación del primer parámetro y del segundo parámetro debe ser único. Entonces si aquí pongo por ejemplo 2 y actualiza y animo, ahí sí funciona. Tanto la animación de opacidad como la de Translation Y. Lo mismo, si yo pongo, voy a volver a poner aquí el mismo nombre y la animo, solamente se va a animar la transparencia. Pero si yo pongo aquí otra instancia, por ejemplo la de la página, voy a poner this y actualizo, también funciona. ¿Por qué? Porque la combinación de estos dos es diferente al de estos dos. Ahora, como ven, estas dos animaciones tienen casi los mismos parámetros. Tienen el mismo rate, tienen la misma duración, tienen la misma función de la transición. Entonces, esto lo podemos hacer una sola vez. Para eso vamos a utilizar la clase Animation como clase padre. ¿Cómo se hace? Entonces, voy a crear aquí una instancia de una animación. Le voy a poner Parent Animation. Y creo una animación vacía, que esta es la que va a contener todas las animaciones. ¿Cómo se utiliza entonces? Le voy a agregar a la instancia Parent Animation, le voy a agregar todas las animaciones con el método add. Este método add me recibe tres parámetros: el begin add, finish add y la animación. Los parámetros begin add y finish add, que los valores pueden ser desde 0 hasta 1, es desde donde quiero que comience la animación y donde finalice con respecto al total de la animación de todo el grupo de esta animación padre. Entonces, por ejemplo, si yo quiero que la animación vaya desde el principio hasta el final, pondría 0 en begin add y 1 en finish add. Pero si, por ejemplo, quiero que una animación solamente empiece desde la mitad con respecto a todo el grupo de animaciones, entonces empiezo desde 0.5 hasta 1. O al contrario, quiero que empiece pero solamente llegue hasta la mitad de la animación, entonces lo pongo desde 0 hasta 0.5. En este caso yo quiero que esté completa desde 0 hasta 1. Y aquí voy a incluir la primera animación, que sería Animation, que la voy a renombrar a Translation Y Animation. Listo.
Y lo mismo haría con la segunda. Incluiría también Opacity Animation. Y por último, tengo que hacerle el commit es ya a la animación padre. Entonces voy a eliminar uno de estos y voy a poner que Parent Animation es la que inicie la animación. Entonces ya todos estos parámetros, como se comparten, ya los va a aplicar tanto a Translation White como al Opacity. Si alguna de las animaciones, o la de Translation White o la de Opacity, tiene una función de transición distinta o el easing, se puede asignar directamente en la animación. Y si la función está tanto en la animación como en el commit de la animación padre, va a tener en cuenta la de la animación. Y ya el resto, el que no tenga una función agregada, se utilizaría la que tiene la animación padre. Ahora vamos a ver cómo quedó. Actualicemos. Y listo. Ahí están las dos animaciones juntas. La de Translation White y la de Opacity. Para entender un poco mejor cómo funcionan estos dos parámetros, lo voy a hacer con la opacidad. Voy a hacer que la opacidad empiece desde cero, o sea, totalmente transparente, pero quiero que esta animación de la opacidad empiece desde la mitad del camino, o sea, desde la mitad de toda la animación. Entonces voy a ponerle 0.5 y voy a poner que la imagen inicie totalmente transparente. Vamos a actualizar y vamos a ver cómo queda. Entonces mire que la animación empieza, la carta empieza a caer, pero la opacidad solamente empieza a mitad de camino. Y ya si lo devuelvo a 0, ya empieza a aparecer desde arriba del todo. Bueno, quitemos esto de nuevo y miremos la siguiente animación que vamos a implementar. Sería el scale. Si vemos, las cartas tienen un efecto de que están cayendo como de frente y no desde arriba, y para eso estamos afectando el tamaño o el scale de la carta. Entonces, si ven, empieza como más grande y cuando llega al mazo es más pequeño. Entonces, para eso vamos a hacer otra animación sobre la propiedad scale. ¿El scale qué valores puede tener? Entonces, por defecto, el scale es 1, que sería el tamaño original o el 100%. Si queremos hacer que crezca a la mitad, entonces pondríamos 1.5. Entonces vamos a poner aquí más o menos 1.5 y que vuelva al tamaño original, que sería 1. Añadimos también esta animación al mismo grupo y probemos. Y listo. Ahí ya vemos que la carta tiene un efecto de que está cayendo como desde el frente. La animación todavía la tenemos de 1 segundo. Vamos a ponerle un poco más rápido. Vamos a ponerle más o menos unos 200 milisegundos para que la caída sea más realista. Y listo. Ahí está perfecto. Ahora, para las siguientes dos animaciones vamos a utilizar algunos truquitos que no tienen nada que ver con animaciones, pero son truquitos que complementan la animación para que se vea un poco más chévere, más cool. Entonces, miremos el video nuevamente y vemos que las cartas están apareciendo desde distintos puntos de manera horizontal. Vemos que esta cae desde la izquierda, esta cae un poquito más desde el centro, esta cae un poquito más desde la derecha. Y cada que se inicia la animación, viene desde distintos lugares de forma aleatoria. Entonces, para eso vamos a animar el eje X. Voy a copiar este, le pongo Translation X y animamos la propiedad Translation X, que si recuerdan el primer video les explicaba que el Translation X es para trasladar el elemento de forma horizontal, que los números negativos era para trasladarlo hacia la izquierda y números positivos hacia la derecha. Entonces en este caso que está a menos 250, él iniciaría desde la izquierda. Vamos a probar, vamos a añadirlo a la animación padre, refresquemos y vemos como el elemento se está trasladando desde la posición menos 250 en el eje X. Ya si queremos trasladarlo de cualquier uno de estos puntos desde menos 250 hasta 250, entonces vamos a hacer un pequeño truquito acá. Para esto vamos a utilizar la clase random y queremos que nos retorne un número de entre menos 250 y 250.
Para los que no conocen la clase random, este último número no se incluye, o sea que si queremos ser muy estrictos y que esté incluido el 250, tenemos que utilizar el 251. Y revisemos cómo nos quedó la animación. Ahí empieza desde la izquierda, hay un poquito más desde el centro, desde la izquierda de nuevo, desde la derecha. Entonces nos quedó perfecto. Ahora vamos a implementar la última animación, que sería la rotación, que si vemos en el video, vemos cómo simula que las cartas están cayendo al mazo de forma desorganizada. Entonces vamos a animar la propiedad rotation. Voy a crear otra animación. La voy a nombrar rotation. Y animamos la propiedad rotation. Aquí también vamos a utilizar un número aleatorio al final de la animación para que cuando llegue al mazo caiga de forma desorganizada. Entonces, por defecto la propiedad rotation es 0, entonces vamos a iniciar en 0. Y al final de la animación queremos que rote un poco, entonces vamos a probar con 4. Vamos a incluir la animación en el grupo. Y vamos a probar. Listo, ahí vemos que la carta está rotando un poco al final de la animación. Pero aquí vamos a utilizar un pequeño truco, y es que queremos que la rotación inicie cuando la carta termina de caer. Entonces para eso vamos a jugar con estos dos parámetros y con la duración. Entonces la duración la vamos a duplicar para que la primera mitad sean todas las animaciones anteriores y la segunda mitad sea solo la rotación cuando terminen de caer las cartas. Entonces todas excepto la de rotación la vamos a terminar hasta 0.5, que sería hasta 200 milisegundos, pero la de la rotación vamos a iniciarla desde 0.5 hasta 1. Vamos a probar. Entonces si notan, la carta está girando es cuando termina de caer. Y queremos que la rotación también sea aleatoria, entonces vamos a utilizar este mismo método para conseguir un número aleatorio entre -4 y 4. Pero para que se incluya, entonces ponemos 5 y probemos. Ahí rota un poco hacia la izquierda, también hacia la derecha. Excelente. Ahora que ya tenemos todas las animaciones, queremos repetir estas mismas animaciones, pero en múltiples cartas, por ahí unas 10 cartas. Entonces en el primer video yo había nombrado este grid para agregarle varias cartas por código. Entonces al presionar este botón vamos a crear las 10 cartas con un for y luego las vamos a animar una por una. Entonces vamos a crear las 10 cartas. Le vamos a crear imágenes. Y le vamos a agregar los mismos parámetros que tenemos en el SAML. Y antes de crearlas vamos a limpiar el grid. Listo. Y vamos a recorrer todos los hijos de este grid y le vamos a aplicar estas animaciones. Entonces envolvemos esto en un for each. Vamos a ponerle image porque sabemos que todos los hijos de este grid son imágenes. Vamos a nombrar los ítems como car y vamos a recorrer los hijos del grid. No olvidemos renombrar estas imágenes como car. Agregamos un pequeño delay en cada iteración para que las cartas no se animen todas al mismo tiempo. Le ponemos por ahí 100 milisegundos. Y para que no se vean todas las cartas al momento de agregarlas al grid, entonces le ponemos una opacidad inicial de 0 para que estén transparentes y no se vean. Vamos a probar. Excelente, ya terminamos toda la animación simulando cómo las cartas caen en la baraja. En el próximo video vamos a simular cómo las cartas se esparcen en toda la pantalla y vamos a simular la carta girando. Espero nuevamente que les haya gustado, que hayan aprendido mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, chao.